Buen día con todos. Vamos a comenzar con la clase de personal social. Ya. Bien, buen día con todos. Vamos a comenzar, en este caso, con el curso de personal social, ¿ya? Vamos a hablar de la organización política y administrativa de los incas, ¿ya? Hasta las clases anteriores estuvimos viendo un poco el tema del origen, ¿ya? Del imperio incaico. Y bueno, algunas características, ¿no? Vimos que fue un imperio de gran expansión territorial, eh, tuvo control, ¿no? De varias zonas, en este caso, llegándose a extender a territorios ubicados actualmente en otros países, ¿no? Llegando al norte hasta Colombia prácticamente y al sur llegando hasta Chile, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo el imperio incaico estaba organizado de manera política y administrativa, ¿ya? A ver, un momento. Ya. Entonces, dice, organización política. La única forma, dice, la única forma de entender una sociedad es estudiando a sus autoridades. En el Tahuantinsuyo, las autoridades también desempeñaban funciones religiosas, ¿ya? Los que desempeñaban los principales cargos eran los parientes cercanos a los incas, a quienes se les llamaba orejones. Se les llamaba orejones, ¿ya? A estas personas, ¿ya? También jugaron un papel importante los jefes locales, llamados curacas, ¿ya? Eran los jefes de los ayllus que conformaban la mayoría de la población de Tahuantinsuyo, ¿ya? Los ayllus vendrían a ser los grupos familiares, ¿ya? Entonces, nos está hablando cómo políticamente se empiezan a definir algunas funciones, ¿ya? Dice, el Inca era la cabeza de un gobierno teocrático y despótico. Ya, esto vamos a subrayarlo, ¿ya? El Inca era la cabeza de un gobierno teocrático y despótico. ¿Qué significa eso? Teocrático significa que, digamos, un momento. Teocrático significa que eh, se usa la religión, ¿ya? Se usa la religión para para gobernar, ¿no? A la población, ¿no? Se usa la religión como un sistema que une a la población, ¿ya? Entonces, eso significa teocrático, ¿ya? Los que dirigen son personas que dicen, ¿no? Que dicen estar en relación con Dios, que Dios les ha hablado, que Dios les ha dicho, que, ¿no? Todo eso, ¿ya? Entonces, es un gobierno teocrático. Adicionalmente a ello, ¿ya? Adicionalmente a ello, dice que es un gobierno despótico. ¿Qué significa despótico? Ya, en este caso, gobierno despótico significa que es un gobierno autoritario, ¿ya? Un gobierno que prepotente, ¿no? Digamos que abusa de su autoridad, ¿ya? ¿Ya? Ser despótico quiere decir abusar de la autoridad, ¿ya? De la autoridad que tiene. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Dice, considerado como hijo del sol, encabezaba la lista de élite cusqueña, debido a que era un ser sagrado. Ajá, eso es importante. Se consideraba que el Inca era un ser sagrado, ¿ya? Y miren, miren lo que dice.
Su traslado se hacía dentro de un ritual de desplazamiento que se iniciaba con gente que limpiaba el camino, quitando las pajas, barriendo el suelo por donde pasaría. Tras este grupo de gente venía otro grupo cantando y bailando, que antecedía a quienes iban con armas y objetos de oro y plata. Únicamente después de estos aparecía el Inca, que era trasladado en andas sobre un asiento denominado Tiana. Finalmente, luego del Inca, la columna se repetía exactamente al revés, aislando así a este de cualquier contacto con el mundo común. Era considerado señor de la tierra. Ajá, el Inca era considerado señor de la tierra y ordenador del mundo. Así, convertía en sagrado todo objeto que entraba en contacto con él. El título de Zapa Inca reforzaba la idea de que él era el único señor existente sobre el mundo, ¿ya? Entonces, eso también lo subrayan, ¿ya? El título de Zapa Inca reforzaba la idea de que él era el último señor existente sobre el mundo. Entonces, hay esta visión, ¿ya? Esta visión del Inca como un ser sagrado, ¿ya? Dice, los pobladores creían que el Inca era un generoso divulgador o donador de productos alimenticios necesarios para la economía andina, tales como la maíz y la coca. Dice, se le consideraba un constructor que hacía que los cerros se convirtieran en campos de cultivo y que se trasladaba el agua a lugares donde parecía imposible obtenerla. Se creía que era capaz de construir rápidamente andenes o canales de riego para los ayllus, que se aliaban con el Estado cusqueño, dada la gran cantidad de mano de obra de la que disponía. Ya, entonces, tengan en cuenta que todas estas características que se mencionan acá era lo que la población creía que podía ser el Inca. Bueno, a fin de cuentas, una que otra cosa quizás sepa, ¿no? Pero no todo, ¿no? No todo. O sea, acá prácticamente lo ponen como que era una persona que podía resolver cualquier tipo de problema, ¿no? Considerando problemas alimenticios, ¿no? Problemas de producción de alimentos, ¿no? Entonces, esto en cuanto al Inca, ¿ya? Dice, actuando como mediador, era quien mantenía el equilibrio en las relaciones entre los hombres y los dioses, ¿no? Entonces, hay una creencia muy fuerte en que el Inca es como que un intermediario, ¿ya? Entre el dios Sol y las personas, ¿ya? Era considerado un intermediario. Muy bien, continuamos. Dice, ya. Miren, acá hay unos hechos importantes en esta línea de tiempo, ¿ya? 1200, fin de Wari, ¿ya? Recordemos que Wari es el primer imperio, según Luis Guillermo Lumbreras, que surge en el Horizonte Medio, ¿ya? Luego de Wari surge los incas con la fundación del Tahuantinsuyo en 1471, ¿ya? En 1492 se da la capitulación de Santa Fe, que es el documento con el cual Cristóbal Colón recibe la aprobación de la corona española para poder hacer sus expediciones hacia la India, ¿ya? Y miren, en 1532 se da la captura de Atahualpa. ¿Qué quiere decir? Entre 1471, ¿ya? y 1532, obviamente son menos de 100 años, ¿ya? Son menos de 100 años de imperio incaico, ¿ya? Que se vio interrumpido por la llegada de los españoles, ¿ya? Muy bien, continuamos. Dice, aplicando el principio de dualidad, se puede postular la existencia simultánea de dos incas, dice. Existió un correinado que hizo que el Cusco estuviera siempre gobernado por un inca Hanan y otro Urin.
Urin, ajá. Hanan y Urin no correspondieron a dos dinastías de incas, como lo entendieron los cronistas. Ajá. ¿Qué dice? Cuando Betanzos narra la fundación de Cusco, Manco Cápac y Ayarauca representan al Inca Hanan y al Inca Urin. Es posible encontrar muchas informaciones que hacen referencia a esta idea de correinado. El Inca Hanan estaba vinculado con las actividades guerreras, encargado del orden y la expansión, y el Inca Urin se encargaba de mantenimiento, ¿ya? Mantenimiento del equilibrio entre los hombres y los dioses, ¿ya? Entonces, habían dos grupos entre los incas, ¿ya chicos? Los incas del Hanan Cusco y del Urin Cusco, ¿ya? Entonces, lo que nos menciona el texto, eso es importante, ¿ya? Subrayamos esto. Manco Cápac y Ayar Auca representan al Inca Hanan y al Inca Urin, ¿ya? Eso también lo subrayamos. El Inca Hanan estaba vinculado, ¿ya? Con las actividades guerreras, dice acá, ¿ya? Con las actividades guerreras. Dice, encargado del orden y la expansión. Y el Inca Urin, ¿de qué se encargaba el Inca Urin? En este caso, el Inca Urin se encarga de el mantenimiento del equilibrio entre los hombres y los dioses. Es una función un poco más espiritual, ¿ya? El Inca Hanan es más terrenal, el Inca Urin más espiritual, ¿ya? Para poder verlo de manera resumida si en caso desean hacerlo así, ¿ya? Entonces, los incas del Hanan Cusco se caracterizaban por ser guerreros, por ser mediadores, ¿ya? Tenían una función más terrenal, ¿ya? Por así decirlo. El Inca Urin era más espiritual, ¿no? Era más espiritual, ¿ya? Y bueno, una de sus funciones era mantener el equilibrio entre hombres y dioses. Muy bien. Luego del Inca sigue el Auqui. Dice, los españoles creyeron que existía un solo Inca en el poder y pensaron que como en Europa había un príncipe heredero llamado Auqui que debía gobernar el Tahuantinsuyo después de la muerte del Inca reinante. Ya, dice, pero aquí, ajá, ya, ¿qué pasa? Que los españoles creían que esto era así, ¿no? Dice, pero aquí no funcionó el criterio de que el hijo mayor se convertía en Inca. Solo lo hacía aquel Auqui que demostraba habilidad para gobernar, ¿ya? Y dice, para familiarizarlo con las funciones de gobierno, se instituyó el correinado, que serviría para que el Auqui conociera las labores del gobierno y también para poder determinar si el candidato sería seleccionado. Muy bien, muy bien, eso en cuanto al Auqui, ¿ya? Luego sigue el Tahuantinsuyo Camachic. ¿Qué cosa era el Tahuantinsuyo Camachic? Subrayen esto, era el Consejo Imperial, ¿ya? Tahuantinsuyo Camachic va a ser el Consejo Imperial, ¿ya? Van a ser las personas que van a asesorar al Inca, ¿ya? Dice que su sede era la ciudad del Cusco, ¿ya? O sea que estaba ubicado en la ciudad del Cusco. Y su misión era asesorar al Inca, ¿ya? Su misión, ay, ya, muy bien. Luego estaba el Apunchic o Guamani. Era el gobernador, era el gobernador de una provincia, ¿ya? El Apunchic o Guamani, ¿ya? Generalmente era un familiar del Inca, tenía funciones militares, económicas, administrativas, civiles y penales, ¿no? Su función principal era mantener el orden dentro, ajá,
Esto por favor lo subrayan. Dice, su fuente, perdón, su función principal era mantener el orden dentro de su jurisdicción. ¿Ya? Muy bien. Luego sigue el tucuy ¿ya? El tucuy. Bueno, lo pueden pronunciar de diferente manera, ¿ya? El tucuy dice, se traduce, perdón, como, ¿qué significa esta palabra? Esta palabra significa el que todo lo ve. Eran los ojos y oídos del Inca, ¿ya? Era el inspector, dice. Era el inspector, el veedor, el visitador imperial. O sea que trabajaba para el Inca, ¿ya? Cada año visitaba los lugares bajo su jurisdicción para recoger el tributo, casar a las parejas y ejercer como juez criminal, es decir, para impartir justicia. Entonces, ¿qué hacía sobre el Tucuy qué hacía en los territorios que se le encomendaba? Era cobrar el tributo, casar a las parejas, ¿ya? Y finalmente, ¿ya? Y finalmente, visitar, ¿ya? Visitar, ¿ya? Visitar las obras públicas, ¿ya? Supervisión de labores. Ya, muy bien. Entonces, esto en cuanto a las funciones que cumplía el Tucuy, ¿ya? Que era como que una especie de segundo al mando después del Inca, ¿ya? Y asesoraba también al Inca. Luego está el Curaca, ¿ya? Que en este caso eran los jefes de los ayllus. Recuerden que los ayllus son los grupos familiares, ¿ya, chicos? Dice, existieron desde mucho antes. Ujú. Eso también es importante, ¿ya? Estos nombres no es que los incas lo van a inventar de la nada, sino que cuando los incas invadían una zona, copiaban mucho de la organización social, ¿ya? De esa zona. Entonces, los curacas existieron desde mucho antes de la época de los incas. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque no vayan a pensar que, digamos que ¿no? Que los curacas fueron un cargo que los incas inventaron para poder organizarse mejor. No necesariamente. Usaron eso y los incas lo encontraron en otras civilizaciones que iban sometiendo, ¿ya? Conquistando. Dice, los mismos incas fueron, antes de su expansión, únicamente curacas. El Cusco, con la expansión de los incas sobre los diferentes ayllus, dice, el poder de los curacas se mantuvo casi sin variación y siguieron siendo elegidos ajá, entre los miembros de los ayllus. Los incas sabían que una de las formas de mantener su poder era respetando a las autoridades locales. Ya, muy bien. Dice, los curacas, además de organizar las tareas, dice, propias del ayllu, ajá, subrayamos esto, constituyeron el vínculo, ¿ya? Constituyeron el vínculo que unía al Ayllu con el poder cusqueño. Así fueron los encargados de la organización de las mitas, forma de trabajo de beneficio de organización, ¿ya? De la mita, ¿ya? Entonces, dice que también fueron considerados, ¿ya? También fueron considerados seres sagrados, dice, ¿ya?
Y al igual que el Inca, los curacas también eran trasladados en carrozas. Ya, muy bien. Entonces, esto en cuanto a la organización, eh, bueno, a la organización social, ¿ya? Aparte, hay una organización administrativa. Y esta organización administrativa se va a dar con algunos personajes. En primer lugar está el chasqui. Recordemos que para esa época, obviamente, no existía carros, no existía motos, ni bicicleta, no existía nada de eso, ¿ya? Y bueno, pero habían caminos. Entonces, si no existía carros, si no existía motos, si no existía bicicleta, habían personajes que podían recorrer grandes tramos de caminos, ¿ya? Con la finalidad de que las provincias estuvieran comunicadas, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos al Chasqui, dice, el Tahuantinsuyo contó con un eficaz sistema de mensajes. Ajá, el Chasqui funciona como un sistema, ¿ya? Como un sistema de mensajes, ¿ya? Mensajeros, perdón. Sistema de mensajeros encargados de transmitir, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Ya. Encargados de transmitir los mensajes de gobierno a través de todo su territorio. Ajá, listo. Dice, estos eran los chasquis. Apenas recibían un nuevo mensaje, el chasqui iniciaba su veloz carrera, ¿ya? El chasqui iniciaba su veloz carrera, ya, muy bien. Continuamos. Dice, la organización decimal. Para tener un mejor control de la población de los ayllus, utilizaron el sistema decimal, ¿ya? El sistema decimal. ¿Qué significa esto? Que para organizar numéricamente algunas cuestiones, ¿ya? Usaban del sistema decimal, ¿ya? Basado en 10, ¿no? Uno, 2, 3, 4, ¿ya? Dice, sus fines pudieron ser administrativos, militares o tributarios. Se dio una jerarquización según el número de familias que se agrupaban. Ajá. Recuerden que los ayllus es un conjunto de familias, ¿ya? Por ejemplo, dice, Chunca era 10 familias, Pachaca 100 familias, Huaranca 1000 familias, etcétera. Las autoridades por cada grupo eran, ajá, por ejemplo, si había una familia, el líder de esa familia era el Purej. Cuando eran 5 familias, al líder de estas 5 familias se le conocía como Pisca Camayoc. Para 10 familias, ¿ya? Para 10 familias era el Chonca Camayoc, el líder de ese grupo. Ya. 100 familias era el Pachaca Camayoc. 500 familias, el Pisca Pachaca Camayoc. ¿Ya? Y finalmente, bueno, falta 1000 familias, Huaranca Camayoc. 5000 familias, Pisca Huaranca Camayoc. Y 1000 familias, uno Camayoc. Entonces, esto es importante porque no todas las familias van a tener un mismo líder, ¿ya? Dependiendo de la cantidad de familias que integraban un ayu, se asignaba una responsabilidad a un líder, ¿ya? Bien. Ahora, continuamos con los quipus, ¿ya? En este caso, los quipus, como bien dice el texto, fue un instrumento de contabilidad, ¿ya? Esto lo subrayamos, ¿ya? ¿Qué eran los quipus? ¿Ya? Eran instrumento de contabilidad, dice, utilizado en la administración del Estado incaico.
Muy bien. Entonces, ya. En ellos se guardaba información, dice, respecto a la cantidad de productos almacenados en las colgas. Ajá. Como les comentaba, era un sistema de contabilidad para contar, ¿no? Valga la redundancia, la cantidad de productos almacenados en las colcas. ¿Ya? Y por ejemplo, acá en esta línea ya les está diciendo cómo se denomina aquel lugar en el cual eran almacenados los productos. Ya, ese lugar donde eran almacenados los productos se le conocía con el nombre de colcas. ¿Ya? Dice, la población de los ayllus, de soldados de los ejércitos de los pobladores, conformaban por un sistema de cuerdas una cuerda principal, de la cual se derivaban muchas cuerdas secundarias. Estas últimas, ¿ya? Estas últimas eran de diverso color, tamaño y grosor, ¿ya? Y cada cierto espacio se colocaban roots. Muy bien, vamos a pasar ahora a la resolución de las 10 preguntas, ¿ya, chicos? Dice, considerado señor de la tierra. Ya, esa característica la habíamos visto, me parece que aquí. Los incas, Inca. Exacto, exacto, ¿no? Acá está, bien. Justo lo habíamos subrayado. Era considerado señor de la tierra y ordenador del mundo. Entonces, la respuesta a esta pregunta es la A. Ya. Dice, el cogobernante inca, ajá, el cogobernante, eso lo habíamos visto por aquí. Los curacas, Ya, a ver, vamos a ver. Me parece que no exactamente, ¿ya? Recuerden que hay, en este texto se menciona un cogobierno, ¿ya? ¿Qué significa esto? Ya, por ejemplo, acá se mencionan los curacas, ¿ya? Aquí se mencionan los curacas. Ya, muy bien. Dice, el Inca era la cabeza de un gobierno y no teocrático, ¿ya? Entonces, la respuesta, el cogobernante Inca, ¿ya? Como bien dijo un compañero suyo, va a ser el curaca, ¿ya? El curaca. Dice, el Consejo Imperial se reunía en, ya, Cusco. ajá, exacto, esa Cusco. pregunta está por acá. Su sede era la ciudad de Cusco, ajá, en esta parte. Muy bien. Ujú. Ya, muy bien. Continuamos. Dice, el Consejo Imperial se reunía, ajá, eso ya lo habíamos visto, ¿no? Cusco. Dice, se traduce como el que todo lo ve. Ya, ese era el Tucuy, El Tucuy Ricuy. ajá, el Tucuy Ricuy. Ya, entonces aquí es, ya, muy bien. Ay, no subrayo. Muy bien, el Tucuy Ricuy. Ya. Dice, el jefe de los Ayllus se llamó, ajá, el jefe del Ayllu, Polaca. ya, ya, a ver, ya sí, efectivamente. Ya, por un momento pensé que era el Guamani Apunchi, pero no. En este caso es el curaca, jefe del Ayllu. Ya, muy bien. Luego, dice, fueron los correos en la época del Tahuantinsuyo, ¿ya? En este caso,
Esto se debe gracias al trabajo de los... Ok. Chasquis. Chas. Claro, fueron el sistema de correos que tenían en ese tiempo, ¿no? Obviamente no había carros, no había bicicletas ni nada, pero estos chasquis recorrían el camino a trote, ¿no? A trote y bueno, así se realizaba la comunicación en el Imperio Incaico, ¿no? Entonces, dice, fue el instrumento de contabilidad. Ya, en este caso, el instrumento de contabilidad fue el quipu, ¿ya? Sin embargo, no está aquí en las opciones, ¿ya? Vamos a ver, ¿ya? Fue el instrumento de contabilidad. Ya, bueno, en este caso el instrumento de contabilidad va a ser el quipu, ¿ya? ¿Ya? Sin embargo, aquí no está la opción de quipu, ¿ya? Esta pregunta la van a dejar así, ¿ya? O si desean, le colocan una opción más y le van a poner aquí quipu, ¿ya? Van a colocar ¿Cómo ahí. se escribe, profesor? Ah, ya, así como está acá. Aquí, Ah, ok. así como está acá en el texto. Los quipus, ¿no? Así como suena, pues, ¿no? Con Q. Ya, listo. Continuamos. Dice 8. Fueron los intermediarios entre el Estado y el pueblo. Ya, en este caso, el intermediario va a ser conocido como curaca. Ya, el curaca va a ser considerado como intermediario entre el Estado, o sea, entre los incas y su pueblo, ¿no? Dice, no corresponde al inca. ¿Ser sagrado? Sí.